Lo primero que te quisiera preguntar es ¿de cuándo es el video agabeño de Mozo? Saludos, Beto, y a todos en la mesa de Enfocados. Así es, este tema de Alan Mozo, que ha sido desde que iniciaron la preparación ante Pumas. Se piensa que es en los 2 días de descanso en el que fue el equipo una vez concluido el encuentro ante Puebla, esos 2 días que recibieron para descansar de esa fecha intensa que tuvieron. Al parecer fue ese día. Ahora, Diego, ¿qué dice el reglamento interno del Guadalajara? Ya se abrió una investigación, es decir, puede haber una sanción interna de parte del club, tomando en cuenta que, son los 2 días de descanso, los días libres del futbolista. Sí, eso es un tema fundamental, Julia, que Alan Mozo estuvo en su día de descanso como cualquier otro futbolista, pues lo hace aquí, más que nada en la ciudad de Guadalajara, Julia, que es una que se presta, ¿no?, a la fiesta y que los futbolistas suelen salir. El cambio es que no salen los videos en redes sociales, en este caso el de Alan Mozo se volvió tendencia, sin embargo solamente ha quedado en una plática con el futbolista. Una sanción económica no se ha presentado, inclusive les puedo comentar que hace un par de horas aquí en las instalaciones de Verde Valle se llevó a cabo una comida con el plantel pensando en que ya se viene el cierre de la fase regular, en dar vuelta a la página luego de la derrota ante el Puebla. Entonces se ha manejado con discreción el tema de Alan Mozo. A lo mejor hubo tequila, ¿no?, ahí en la comidita, para que hablar sepa de más fútbol, rico. ¿no? Hablar de fútbol y dejar este tema ya. Sí, porque digo, no pueden tampoco hacer nada en su descanso, me parece hasta ridículo. ¿Qué fue lo grave? Que fue agabeño y no fue centenario. Eso es lo más grave, que no inviten. Lo grave aplica la multa. Lo grave con los jugadores de Chivas son los amigos que tienen, ¿no? Que paren ya de grabar los momentos qué amiguitos, incómodos, por favor. amiguitos, pero hablar de lo que viene. Y el contexto, dicen, por supuesto, de haber perdido frente al Puebla en un partido que era muy importante, en 3 puntos que eran muy importantes para el Guadalajara, pero ya pensar en lo que viene contra Claro, claro. ¿Sabes qué, Julio? No creo que haya sido por el dedal. Por el caballito. Dirían por ahí que fama y échate a dormir, pero no, por favor, no. No, en lo deportivo, Ibey, te mando un abrazo, porque se habla mucho lo del Chicharito, que ya entrenó de manera normal, pero se duda que pueda estar en el partido contra Pumas. ¿Qué nos tienes de eso? Saludos, Jorge. Bien, la novedad de Javier Hernández, que a partir del día de ayer se integró al resto del plantel junto al Tiva Sepúlveda. Son diferentes los casos en este tema de Javier Hernández, es que se ha contemplado que en tan pocos meses ha recaído la lesión. Tomando en cuenta los últimos 3 meses, Javier Hernández solamente suma 11 minutos en competencia oficial. Eso es un punto que ha analizado el cuerpo técnico, pensando en que consideran ponerlo en riesgo de manera pronta Javier Hernández, viendo los días de recuperación que ha tenido con el resto del plantel. Por lo tanto, todavía es duda que pueda estar tan siquiera en la convocatoria ante el conjunto universitario. Digo, preguntarte, pensando ya en lo que viene en el partido frente a Pumas, si volverá Ortega a apostar por esa línea de 3, y en otro tema, ¿cómo va la evolución del Piojo Alvarado y esa lesión? Sí, Julián, en el tema de alineación se piensa hacer la línea de 5 con 3 centrales, pensando en que se viene una fecha similar a la que vivió en el inicio de su interinato. 3 partidos en una semana es una posibilidad. Con el regreso de Gilberto El Tiva Sepúlveda se le amplían las posibilidades a Arturo Ortega para presentar este esquema ante Pumas. Respecto al tema de Roberto El Piojo Alvarado, se pronostica que esté listo ya para el play-in, o en este caso si se logra el boleto a la clasificación directa en la liguilla. Ese es el panorama para el mejor futbolista que tiene el rebaño sagrado. Sí, lo dices bien. ¿El mejor? Es precisa esa apreciación. El mejor jugador que tiene el Guadalajara. Diego, muchas gracias por la información. Saludos. Buenas tardes. Improbable que Hernández regrese a la formación del equipo del Guadalajara para este partido. Ayer sacábamos más o menos la cuenta. Es el 60% del tiempo que ha estado contratado en el Guadalajara en el que no ha jugado. Y el otro 40% tampoco ha sido muy rentable, que digamos, únicamente una anotación por parte de Chicharito. Ahorita son 41 días después de la última ocasión que apareció el Chicharito. Entonces, la jornada 8 contra León fue el último partido. Sí. Ahí se lesionó otra vez. De todas las lesiones que ha presentado, que para fortuna de él ninguna va asociada directamente a la articulación de la rodilla, donde sufrió la operación de ligamentos cruzados, ha sido muy escueta.
O sea, ¿tú sabes bien a bien cuál es el problema del Chicharo? La verdad, no. Fíjate que entrevisté a su papá el otro día y me habla de una lesión muscular que no tiene tanto que ver con la rodilla y su recuperación. Entonces ha sido, yo creo que el cuento de nunca acabar. No, debe estar desesperado Javier Hernández por no jugar con el Guadalajara, que para eso fue contratado y para meter goles, desde luego. Pero, por ejemplo, ¿sabes la zona donde es el desgarre? ¿Cuál es el problema? Se llegó a hablar de un problema primero en la pantorrilla, luego decían que en la parte, en el aductor o en la parte frontal. Sí. El tema es además la titularidad. Que por todo lo que representa y todo lo que ha sucedido en torno al regreso del Chícharo, la expectativa, todo, como que nadie se atreve a decir la verdad, del caso, ¿no? Decía Sergio Dip hace ratito en la programación de ESPN que lo más seguro es que no juegue este próximo partido, que se le guarda para una liguilla que quizá no tenga al Guadalajara dentro de ella. El play-in, ¿verdad? Por lo menos el play-in. Pero aquí en el caso del Chicharito es que si no está al 100 no va a jugar, porque ya en la ocasión pasada no estaba al 100. Jugó unos poquitos minutos contra León y tuvo que salir. Pero si no está al 100 no va a jugar. El tema es hasta cuándo, ¿no? Y si alcanza para llegar a liguilla. Sí. Y el tema es que aunque esté disponible, yo dudo que sea considerado como titular el día de hoy en el Guadalajara. Sí, va a llegar como revulsivo. Sin ritmo de competencia. Sin ritmo de competencia y además con lo poco que ha aportado, veíamos ahí las estadísticas también en el ataque del Guadalajara. Sin tocar el tema de su historial futbolístico, pero tienes que respetar a Marín. Sí, claro. Marín es el que ha respondido. Sí, y el que ha estado sano. Vamos a escuchar al Oso González, volante del equipo del Guadalajara. Pues su presencia más que nada es muy importante. Sabemos todo lo que ha hecho Javier, toda la historia que ha hecho, dónde ha jugado. Y el que esté acá con nosotros, para muchos es como un sueño haberlo visto jugar y que esté con nosotros. Que nos dé las palabras que nos dé por todo lo que pasó es muy fundamental para nosotros y que siga, claro, o sea, por mí que estuviera todo el tiempo acá con nosotros. Chivas es su casa, siempre fue su casa y nosotros también estamos para ayudarle. El apoyo para Chicharito Hernández, que vamos a ver cuándo regresa. Y Pumas también tendrá, Julia, 2 ausencias importantes para este partido. Sí, la de Julio González Magallán y Julio González en la portería con Gil Alcalá en su lugar. El tema es que no hay un sustituto natural para el capitán y el central principal de Pumas. Hay que hablar con Adriana Maldonado porque ella decía que además hay todavía más malas noticias para Pumas en un partido muy importante. Es realmente una final entre Chivas y Pumas para Chivas acceder de forma directa a la fiesta del fútbol. Exactamente, y sobre todo porque la defensa de Pumas se ha comportado bastante bien en este torneo, ni se diga el portero Julio González. Adriana, mucho gusto en saludarte. ¿Cómo estás, Beto? Un abrazo para ti y para todos en la mesa. Sí, es ya prácticamente un hecho que estos 2 elementos no van a hacer el viaje a Guadalajara. Si bien los exámenes médicos no arrojaron una lesión de gravedad, al día de hoy me comparten fuentes que podrían ocupar más tiempo de recuperación para regresar a la actividad. ¿Eso qué quiere decir? Que no solo se perderían el partido ante las Chivas, sino que también en duda está su participación en los últimos 2 encuentros de esta fase regular, hablando del Querétaro y Mazatlán, rivales que aún les toca enfrentar a Pumas en este cierre de la apertura 2024. No han podido entrenar con el equipo, entonces llevarán de a poco su recuperación y en el peor de los escenarios los van a recuperar hasta el play-in o la liguilla en caso de que Pumas, por los resultados que arrojen las próximas jornadas, tenga que enfrentar el play-in o consiga su boleto directo a la liguilla. Adri, con esta línea de 5 que ha utilizado Lema, entonces en lugar de Licha Magallán, ¿quién jugaría? Porque el torneo pasado era línea de 4, ¿no? Pero el torneo pasado, cuando no estaba él o no estaba Natán, el equipo se caía, ¿no? Sí. Y ahora no tiene a Magallán y no tiene a Julio González, pero pensar, ¿quién toma el lugar de Licha para este partido y el cierre ahora que nos dices que igual ya no juegan hasta liguilla? Benevento. Sí, Pietra, la verdad es que contra Cruz Azul ahí incorporó a Ulises Rivas, pero no quedó muy satisfecho Gustavo Lema con la participación de Rivas como tercer central. La otra opción que nosotros ya habíamos dado también en otros espacios es que ahí ponga a Pablo Benevendo y entonces en la lateral por derecha le dé ingreso a Poncho Monroy. Veremos si ahora sí aplica esta alineación para el partido ante las Chivas del Guadalajara, porque muy bien lo apuntas, desde que salió Magallán en la recta final de ese partido ante Monterrey fue incluso
incluso cuando los Rayados más buscaron esa victoria en la Sultana del Norte contra Cruz Azul, ni se diga, ¿no? La segunda derrota del equipo universitario en el Olímpico. Entonces sí es un tema que tienen que mejorar. Es Benevendo el que mejor se ha entendido con Duarte, también con Natán Silva. Me parece, a mi entender, sería la mejor opción para Gustavo Lema, pero al menos en la última jornada él apostó por Ulises Rivas. Sí, jugadores como Duarte, el español, como Ergas, más adelante en la media cancha como Quispe, como el propio Chino Huerta, en un comportamiento, un desempeño bueno de Pumas en esta recta final del torneo. Adriana, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Sí, el portero ha sido fundamental también, sin duda, Rafa, porque ha tenido intervenciones extraordinarias, Julio, en el torneo. Para mí, más importante incluso que los centrales. Fundamental, Julio González. El comportamiento de los centrales obedece mucho a la tranquilidad que te da como defensor. Sí. Saber que portero, a tus espaldas está un portero que ha respondido más de 50 partidos de titular. No fue llamado a la selección mexicana en la convocatoria anterior. Injustamente, en mi opinión, dejado fuera de convocatoria de la última. Y ¿sabes qué me llamó mucho la atención? El reporte que nos dio, no ahorita esta chica, sino el anterior, que había dicho que estuvo muy cerca de romperse los ligamentos cruzados. Sí. Entonces quiere decir que hay un tema de una distensión severa. Importante, sí. Yo no creo que juegue hasta antes de la liguilla. Si efectivamente estuvo cerca de una ruptura de ligamento cruzado, está muy bravo que pueda jugar. Sí. Dos bajas muy importantes, porque además la de Magallán, por lo que representa en la central y como capitán de este equipo, a mí también me parece importantísimo la baja del central argentino, y además ya en estas instancias, es el partido más importante para mí ahorita contra Guadalajara, lo decía Adri, enfrentan a Querétaro y enfrentan a Mazatlán en trámites que deberían ser un poco más a modo para Pumas, para cerrar la fase regular del torneo. Ahorita está en mejor posición que Guadalajara, pero visita el Akron y con estas dos bajas, sabemos que también Chivas tiene muchas bajas, por supuesto, pero me parece que será fundamental. Lo de Julio ya lo decías, además, la no convocatoria que viene después de ese partido frente al América, donde sí, exactamente. Además, Julio. Sí, y paró la Copa América. Además, para el equipo universitario, de la problemática de lo que es el calendario, pues que no le va bien en Guadalajara. Ya dejen atrás esa racha de 30 y tantos partidos. Bueno, pero regularmente, porque ahora ya hay otra racha en donde Pumas no gana a Chivas en Guadalajara. Por eso creo que es favorito Chivas, a pesar de la ausencia de Piojo Alvarado, y me parece que pueden pesar más las dos ausencias de Pumas.